En el anterior vídeo sobre el mejor MP para empezar con la caza de eidolones, comenté que en Fortuna existe otro sindicato en donde hay más piezas o partes para fabricar amplificadores. Ese sindicato es Vox Solaris y para ver la tienda de objetos se ha de hablar con su NPC, Little Duck. Gracias a esta podrás conseguir que el daño total de tu MP se incremente subiendo un 0.5 de daño crítico, un 18% de probabilidad crítica y entre el doble y el triple de daño base por impacto al escudo del eidolon. Teniendo en cuenta que esas mejoras se pueden ver multiplicadas con otros arcanos de MP y las escuelas de enfoque del operador que veremos en otro vídeo, se puede llegar a quitar hasta el 100% del escudo del eidolon de un solo disparo de MP. Actualmente el MP meta o definitivo es el X77 y el prisma se puede alternar entre el Raplac de Cetus o el Clamora de Fortuna. En este caso hablaremos de la fabricación del 177, por ello toca ir a Cetus y comprar un prisma Raplac en Onco. Luego hay que ir a visitar el sindicato de Vox Solaris en Fortuna. Con Little Duck solo se puede interactuar en modo operador, como pasa con Onco de los Rakis de Cetus. A ella le has de comprar la estructura Propa y la abrazadera Certus. Y ya tendremos las piezas para el MP 177. Como explico en mi primer vídeo de MP, del que te dejo el link arriba a derecha, hay que fabricar las piezas en la fundición de nuestro orbitador. El MP se puede ensamblar en Onco de Cetus o en Little Duck de Fortuna. Una vez subido de nuevo se puede templar en ambos, pero la reputación de los Rakis es fácil de conseguir, con lo que recomiendo ir a templar ese nuevo MP a Onco de los Rakis de Cetus. El arcano a equipar en la ranura libre de la MP por ahora será como en el caso anterior, Sombra Virtuosa. De disponer de la segunda ranura, de nuevo podremos optar entre Furia Virtuosa, que da daño, o Ataque Virtuoso, que da daño crítico. Se pueden adquirir por reputación de los Rakis o comerciando con otros jugadores. En el caso de que tengas habilitada la zona del Azariman, recomiendo comprar los dos arcanos meta que comento en otro de mis vídeos, del que dejo el link arriba a derecha de la pantalla. Como ya comenté, los requisitos de tiempo y de recursos para tener acceso a esas partes de MP son muy superiores a los Rakis de Cetus, por lo que mientras vas desbloqueando el camino para tener el 177, sigue utilizando para las cacerías el MP 123. Todo ello lo digo porque para tener acceso a las piezas de la MP del sindicato de Vox Solaris, primero hay que subir los 5 rangos del sindicato Solaris Unida. Para ello se requiere que se entregue un total de 240.000 puntos de reputación, 340.000 créditos, 35 bono de deuda de entrenamiento, 42 de refugio, 35 de médica, 25 de adelantos y 10 de familiar. ¿Cómo se traduce eso en coste de tiempo? Siendo maestría 0 se tiene un cap o límite diario de entrega de reputación de 16.000 puntos por sindicato. A ese límite diario se debe sumar 500 puntos extra por cada nivel de maestría que se suba por encima de 0. Un ejemplo, si eres maestría 10, puedes entregar 21.000 puntos de reputación diarios. Contando que dispones de todos los créditos y bonos de deuda antes dichos, tardarás 12 días aproximadamente para llegar al rango máximo de Solaris Unida, lo que te dará acceso al sindicato Vox Solaris. ¿Recomendaciones para subir la reputación de Solaris Unida? Para los primeros 4 rangos es minar, comprando el taladro de plasma en el NPC Smokefinger, y o bien hacer contratos del NPC Eudico. Ello permite un 2x1, conseguir la reputación diaria, al mismo tiempo que se consiguen los bonos de deuda y recursos que pide Eudico como sacrificio para subir cada nivel del sindicato. Además de pasada, conseguirás las partes del Warframe Garuda. Complementariamente, recomiendo abrir cajas de recursos, utilizando las alas Izal que podremos conseguir del dojo. Las cajas de recursos se encuentran en las bases corpus del mapa y alrededor de la entrada del ascensor. Siendo los valles del orbe tan grandes, se puede forzar el respawn de esas cajas, solo alejándote del lugar de spawn y volviendo a este. Con esos recursos podrás comprar en la tienda del NPC Ticker los bonos de deuda necesarios que pide Eudico como sacrificio para subir cada rango. Los que sobren se pueden cambiar en el mismo Ticker por reputación. Para el rango 4 y 5 lo mejor es cazar, para ello hay que comprar ecoseñuelos y feromonas en el NPC de Business. Recomiendo ir a por los Stover de venas de fuego o los cubrodones encarnados, que pueden llegar a dar entre 6.000 y 8.000 puntos de reputación con captura perfecta respectivamente. Es mucho más que el contrato de nivel más alto y cazar una de esas piezas cuesta menos de 3 minutos, con lo que llegar al límite diario es mucho más sencillo. No obstante lo anterior, una vez tengas acceso al sindicato Vox Solaris, para tener habilitada la compra de las piezas del MP definitivo hay que subir como mínimo a rango 4 de reputación. Se hará mediante la entrega de toroides en Little Duck. El coste total es de 240.000 puntos de reputación, 900.000 créditos, 6 toroides sola, 6 Vega, 6 Calda, 5 sistemas Giromac, 5 Atmo y 3 repulsores. Además, aquí cabe sumar la reputación y materiales para comprar y fabricar las dos partes de la MP que se precisan de ese sindicato.
Mi recomendación para subir rápido es farmear toroides Sola, Vega y Ocalda con potenciador Smeta y Necros y Cora. Necros e Hydroid sirven también. Esos toroides dan 1000 puntos por unidad. Otra opción es enfrentar la Orbe Roboganancias, como explico en el vídeo del que te dejo el link arriba a derecha. Esta dropea un toroide Crisma de 6000 puntos de reputación. La otra es la Orbe Explotadora, que da los Lazulite de 12000 puntos de reputación. Como nota final, con potenciador de recursos, los toroides son dobles, y con bufo de Cabates Meta aún se pueden multiplicar más. En cuanto a los sistemas Giromag, Atmo y repulsores, se pueden farmear de forma rápida en el contrato segundo de las Roboganancias o enfrentándote a ella misma. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.